Hola chicos, bueno, en esta ocasión vamos a ver los conceptos básicos de filosofía, educación e interdisciplina, tomando como referencia la relación que hay entre filosofía y educación. Bueno, pues para no confundirlos, empecemos por lo que es la filosofía y de dónde proviene. Esta proviene del vocablo griego philo y sofía, el cual es acuñado por Pitágoras. Sabemos que philo es amar y sofía se traduce como el conocimiento o la sabiduría, pero en realidad este vocablo designa cualquier capacidad o habilidad referente al conocimiento, por lo que entonces tomamos como referencia la palabra sabiduría. Entonces, filosofía se traduce como amor a la sabiduría. Les comentaba en la clase pasada que hay infinidad de conceptos. Pitágoras de Samos nos decía, la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Sócrates nos comentaba, la filosofía es el amor permanente a la sabiduría y a la búsqueda de la verdad de las cosas. Y Platón decía, la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. Mientras que Aristóteles comenta, la filosofía es el estudio de las primeras causas y de los principios. Y así nos podemos seguir. Y de esta manera tenemos otras tantas definiciones. Pero el punto es que Arno Assenbacher nos decía en su libro Introducción a la Filosofía, que en general nosotros vamos a entender por filosofía lo que describan innumerables libros, lo que cultivan los filósofos en las universidades o lo que tiene carácter de ser una ciencia establecida y que puede estudiarse. Pero no es así, la filosofía no se estudia, la filosofía se razona. Todos nosotros hemos filosofado alguna vez, ya de niños lo hacíamos, sobre todo cuando algo parecía ser un problema. ¿Quién no se llegó a preguntar el porqué de la existencia de las cosas? ¿Qué sentido tenía el universo? Quizás alguien se habrá preguntado por qué estoy yo aquí y no alguien más, o qué hay después de la muerte, ¿no? Pero no nada más es cuestionarnos, es analizar y buscar las respuestas, pero pensando. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué entienden por libertad? El propósito de la filosofía ya comentamos que es buscar la verdad, pensando, analizando, discerniendo, reflexionando el propósito de la existencia o bien el sentido de las cosas. Bueno, y ahora pasemos a ver lo que es la educación. La educación se define como un proceso esencialmente humano, que es social, cultural, mediante el cual se transmiten y se aprenden conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Dentro de la educación hay 5 dimensiones del acto educativo, las cuales todo docente debe de conocer. Cuando hablamos de la primera dimensión nos referimos a la filosofía de la educación, es decir, al fin, y este se vale de las preguntas qué, para qué o por qué. En cuestión de la segunda dimensión, hacemos referencia a la sociología de la educación y nos referimos al contexto, es decir, cómo es el lugar donde se va a situar el aprendizaje. Entonces tomamos en cuenta el contexto social, económico y cultural. La tercera dimensión abarca la psicología de la educación. Esta hace énfasis en el sujeto y se usan las interrogantes quién y a quién. Es decir, hablamos del educador y el educando o los educandos. La cuarta dimensión se refiere a varias ciencias, las cuales hablan del contenido en sí que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tomar en cuenta las normas, los valores o habilidades que se van a desarrollar. Y por último, la quinta dimensión es la metodología, y esta hace referencia a los métodos a utilizar para abordar al estudiante o al grupo al cual se les va a impartir. Y tenemos que tomar en cuenta el cómo se va a llevar a cabo, el tiempo que vamos a necesitar, el momento y con qué medios vamos a realizar ese proceso, ¿vale? Bueno, y ahora vamos por la última pregunta que es ¿por qué educar? Bueno, la respuesta es para ser, para hacer, para conocer y para convivir. A esos 4 puntos también los verán más adelante y se les llaman pilares de la educación, pero por el momento son la respuesta a la pregunta de ¿por qué educar? Para ser, para hacer, para conocer y para convivir, ¿ok? Y ahora sí terminamos con la relación de la filosofía y la educación. Bueno, la nueva escuela mexicana dice que la educación como campo de conocimiento donde se problematiza la producción, adquisición y transmisión de saberes y culturas requiere de la filosofía para darle mayor sentido y significado en la formación integral del ser. Es decir, que necesitamos a fuerzas de la filosofía. ¿Por qué? Porque hay que analizar las cosas que vamos a impartir.
hay que pensarlas antes. No queremos tampoco poder tener maestros que solamente repitan patrones y que después estos maestros vayan con los niños a enseñarlos a repetir patrones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la filosofía, porque hay que ser críticos, hay que pensar, hay que reflexionar. Entonces, la filosofía, como un campo de saber reflexivo y crítico de la realidad, posibilita que el hombre configure su mundo con sentido. Entre ellos se encuentra la educación. Entonces, por eso es tan importante la filosofía dentro de este ámbito, chicos. No se les olvide su tarea y que tengan bonita tarde.